Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Vive Sano. Ahora sí, hoy vamos a ver 5 remedios naturales para bajar el colesterol rápido. Bien, pero el estilo de vida es uno de los principales aliados para combatir este mal. Tener el colesterol malo aumenta mucho el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio o la angina de pecho. Aunque muchas veces los médicos prescriban medicamentos para tratar esos problemas, llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio físico son claves para reducir el LDL. ¿Ok? Pero, si el ejercicio y la dieta no son suficientes y no tienes tan alto o quieres evitar los medicamentos, aquí te traemos una serie de alimentos y plantas que, gracias a sus propiedades, te ayudarán a bajar el colesterol. ¿Quieres conocer estos alimentos? Mencionaré algunas plantas y en los comentarios quiero que coloques cómo se llama esa planta en tu país para así ayudar a otras personas que no la conocen por ese nombre. O también si tú lo estás tomando y quisiera también tu testimonio. Así que escríbeme en los comentarios tus historias, tus anécdotas con estos alimentos. El primer alimento que quiero mencionarte es el alpiste. ¿Ok? El alpiste para el consumo humano es uno de los remedios tradicionales que lleva años utilizándose para tratar diversos problemas. Y una de sus propiedades más conocidas es la reducción del colesterol en la sangre. Esto se debe a su contenido en lipasa, una enzima que ayuda a eliminar rápidamente la grasa de los organismos. ¿Conoces el alpiste, no? ¿Lo has tomado? Déjame tu comentario. Ok, y el segundo alimento es el omega 3, tal y como afirmó la Fundación Española del Corazón. El consumo diario de esta sustancia omega 3 contribuye a mantener los niveles normales de colesterol. Este grupo de ácidos está muy presente en el pescado azul, la caballa, el salmón, el atún, etc. Algunos vegetales como las espinacas, las coles de Bruselas y los frutos secos también contienen el omega 3. El tercer alimento, que es increíble para combatir el colesterol malo, es el diente de león. Unas buenas infusiones de diente de león. Esta planta medicinal es un potente diurético que además ayuda a reducir la presión arterial y el colesterol. Para preparar una buena infusión de diente de león hay que mezclar una cucharada de hojas secas de esta planta en una taza de agua hirviendo. Después de colar, se puede endulzar al gusto. Ahora sí viene la alcachofa. Las alcachofas son uno de los alimentos más potentes para el tratamiento de la hipercolesterolemia suave a moderada. Esto se debe a que contiene grandes cantidades de cinarina, un compuesto muy beneficioso que ayuda a eliminar grasas del hígado, prevenir la formación de piedras en las vesículas y regular el colesterol. Así que, si conoces la alcachofa, escribe en los comentarios en qué lo consumes. El último alimento que es increíble para el colesterol es arroz de levadura roja. Este cereal se obtiene cultivando el arroz blanco cultivado con la levadura Monascus purpureus. Esta mezcla resultante es un alimento que lleva años utilizándose en la medicina tradicional china. Entre sus propiedades destaca la capacidad de reducir el nivel total del colesterol en la sangre, gracias a sus grandes cantidades del compuesto monacolina K. Bien, si conoces o si has escuchado alguna vez de este arroz de levadura, o cómo se llama también en tu país, cómo lo llaman, me gustaría que dejes su nombre en los comentarios. Bien, ahora sí vamos a ver otros trucos o otros tips para combatir el colesterol. El truco número 1 es controla tu peso. Si tienes sobrepeso y sufres de obesidad, perder kilos de más te ayudará a reducir el colesterol y los triglicéridos, un tipo de grasa que se encuentra en la sangre y en los alimentos. Para conseguir controlar tu peso, una alimentación saludable y ejercicios físicos serán tus mejores aliados. Varios estudios han puesto de manifiesto que las personas con un alto índice de masa corporal acostumbran a tener niveles más bajos de HDL, bueno, y niveles más altos de colesterol, malo. Ok, el segundo tip o el segundo
truco para bajar el colesterol es evitar el sedentarismo. Si estás sentado todo el día, si no haces ejercicio en ningún momento de tus días, eso te conlleva a tener el colesterol malo elevado. Hacer ejercicio físico es vital si queremos bajar nuestros niveles de colesterol. La actividad física regular nos ayudará a elevar el colesterol bueno, HDL, y a perder peso. Y también de esta forma reducimos el colesterol malo. Realizar ejercicios cardiovasculares al menos durante 90 minutos es bueno para tener una salud cardíaca óptima y para perder también peso. ¿Por qué no ser más delgados haciendo ejercicio? El tercer consejo para evitar que el colesterol malo ingrese a tu cuerpo es no fumar. Fumar puede aumentar tus niveles de LDL, mientras que también disminuye los niveles de HDL. Por ejemplo, un pequeño estudio realizado en el 2018 con 57 personas arrojó que los niveles de LDL de las personas fumadoras desde hace mucho tiempo eran significativamente más altos en comparación con los de los no fumadores. Y no solo los cigarrillos pueden ser un factor de riesgo. Un estudio del 2019 halló que fumar una pipa de agua, una cachimba, como también lo llaman, estaba asociado con el aumento de los niveles de LDL. Así que dejar de fumar puede mejorar los niveles de HDL. Y la última recomendación es limitar el alcohol. La Asociación Americana del Corazón explica que el consumo de alcohol debe ser limitado o eliminado para lograr una óptima salud del corazón. Ferenc recomienda limitar el alcohol a 1 copa al día para las mujeres y 2 para los hombres. El consumo moderado de alcohol puede mejorar los niveles de HDL. Y tomar un poco de vino tinto puede ser bueno para el corazón. Pero beber demasiado alcohol puede dañar la salud de este órgano tan importante para tu cuerpo. Los atracones de bebidas son especialmente perjudiciales. Un estudio en el 2018 afirmó que los hombres adultos que bebían en exceso, podemos definir que exceso es tomar más de 5 copas o bebidas seguidas, tenían niveles de LDL más altos que los que no seguían este patrón. En conclusión, comer más sano, hacer más ejercicio y perder peso pueden ayudar a reducir el colesterol sin tener que recurrir a los medicamentos. Aunque es posible reducir los niveles del colesterol de forma natural, esto puede ser difícil. Desafortunadamente, muchas personas son incapaces de hacer los cambios de estilo de vida necesarios para reducir su colesterol. Menciona Ferenc. Perder peso es particularmente efectivo, pero ciertamente no es fácil. Ok, hemos llegado al final de este video y si consideras que esta información ha sido útil para tu día, te quiero pedir 3 favores. Primero, da clic en el botón de me gusta, dando el pulgar arriba. Segundo, distribúyelo en tus redes sociales para que otras personas sepan cómo eliminar el colesterol malo de sus cuerpos. Y tercero, suscríbete a mi canal. Si aún no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Lo cual es gratis, pero significa mucho para mí. Y eso me motiva a seguir adelante con este canal. Y también recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Así que te espero en el siguiente video. Y recuerda, la vida siempre es mejor viviendo sano.